Hola, queridísimos amigos. Un ser humano que no tenga un sistema de pensamiento informado y ordenado siempre estará a merced de otros. Artículo de opinión. Verano del descontento. Huelgas por los precios altos. Frustración de los ciudadanos. Reclaman un aumento salarial. Comienzan los apagones en Europa. Boicot al pago de facturas de electricidad. La economía mundial está implosionando. Se está hundiendo el sistema financiero mundial. ¿Puede el mundo arreglárselas sin petróleo ni gas ruso? Los bancos centrales están subiendo los tipos de interés. El BCE admite que la inflación es más elevada de lo previsto. La economía mundial tocará fondo y cambiará a un sistema honorable. Comenzamos. La oleada de huelgas de empleados que ven imposible llegar a final de mes ante el creciente aumento de los precios ha sido bautizada por la prensa británica como el verano del descontento. El término hace alusión a las protestas registradas a finales de la década de 1970 en medio de una grave crisis económica que se llamaron entonces el invierno del descontento. Descontento significa disgusto, desagrado o insatisfacción con algo o con alguien. Es sinónimo de enfado, contrariedad, pesar, enojo, fastidio y disconformidad. A Periquillo malcontento se le llevó el viento. Comienzan los apagones en Europa. No hay suficiente gas para generar electricidad. Los apagones continuos han comenzado en Kosovo, porque el país no puede encontrar suficiente suministro de gas natural para mantener funcionando las centrales eléctricas a plena capacidad. Otros países europeos, desde el Reino Unido hasta Bulgaria, también están desarrollando planes de contingencia para cortar la electricidad. Los políticos en Europa han causado personalmente este problema energético y la subida de precios al imponer sanciones. Carestía. ¿Puede el mundo arreglárselas sin petróleo ni gas ruso? Rusia suministró a la Unión Europea el 40% de su gas natural el año pasado. Alemania, la economía más grande de Europa, fue el mayor importador en 2020, seguida de Italia. En 2021, el Reino Unido importó el 4% de sus necesidades de Rusia y en junio de este año no importó gas ruso por tercer mes consecutivo. Estados Unidos no importa gas de Rusia. Sin embargo, se ve afectado cuando Rusia restringe el suministro a Europa continental, ya que esto hace que aumente el precio mundial del gas. El proveedor de energía ruso Gazprom dice que cerrará el gasoducto Nord Stream 1 a Alemania del 31 de agosto al 2 de septiembre por mantenimiento, lo que afectará aún más a los suministros. También está quemando una gran cantidad de gas en una planta cerca del inicio de la tubería. La Unión Europea dice que reducirá las importaciones de gas de Rusia en 2/3 dentro de un año, pero no ha llegado a una prohibición total. Para ayudar a alcanzar su objetivo, los Estados miembros acordaron reducir el uso del gas en un 15% durante los próximos 7 meses. Sin embargo, existen dudas sobre dónde encontrará la Unión Europea suministros alternativos y es posible que deba enviar gas natural o que deba importar gas natural licuado en buques cisterna de productores como Estados Unidos y Qatar. Pero tengan en cuenta que los metaneros son carísimos. Un gas de un metanero que vale un 20% se puede pagar 5 veces más al llegar a su punto de destino, o sea, un 100%. Crisis británica. El Reino Unido lleva semanas inmerso en una crisis
por el elevado costo de la vida que ha desatado una gran frustración entre sus ciudadanos, dando pie a un número cada vez mayor de huelgas y al surgimiento de iniciativas que llaman a boicotear las facturas de la electricidad y el gas. La inflación, es decir, el ritmo al que suben los precios, alcanzó o superó el 10% en julio, lo que supone 5 veces el objetivo de estabilidad de precios marcado por el Banco de Inglaterra. Y la predicción del organismo es que supere el 13% en los próximos meses. Sin embargo, otros analistas sitúan esta proyección en un porcentaje mucho más alto, que superaría el 18%, lo que ha desgastado la preocupación e indignación entre la población, que teme que cuando llegue el invierno tengan que elegir entre calentar su hogar o comer. La subida del precio de la energía augura un invierno complicado en el Reino Unido. El precio del gas y la electricidad para las familias será 3 veces mayor este invierno respecto al año pasado, según las estimaciones de uno de los mayores suministradores energéticos del país. A partir de octubre, todos los hogares comenzarán a recibir descuentos de sus facturas, hogares británicos, claro está, hasta sumar 400 libras esterlinas, es decir, poco menos de $500. Una medida aprobada hace semanas por el primer ministro Boris Johnson. De momento, y hasta que el gobierno adopte medidas eficaces, la organización Don't Pay, no pagues, que se puso en marcha en junio, ha llamado al boicot al pago de las facturas de la electricidad a partir del 1 de octubre, día previsto para el aumento de la energía. Hasta el momento, más de 110.000 personas se han unido a la iniciativa a través de la web y se han comprometido a cancelar su pago por domiciliación bancaria. La campaña llama al boicot a partir del día 1 de octubre si el gobierno y las empresas energéticas se niegan a actuar antes. La frustración por no llegar a final de mes ha llevado a miles de trabajadores de diversos sectores a hacer huelga o considerar la posibilidad de hacerla. Los principales sindicatos reclaman un aumento salarial. El poderoso sector ferroviario británico lleva tiempo en pie de guerra contra el gobierno y las compañías de trenes. Junto a ellos se sumaron ahora los estibadores del puerto de Felixstowe, donde se canaliza casi la mitad del tráfico de contenedores del Reino Unido. El descontento llega también a otros sectores como el de la justicia, el del servicio postal británico Royal Mail, telecomunicaciones, profesorado y enfermería. Asimismo, el servicio de recogida de basura de Escocia ha cesado sus tareas y ha dejado las calles repletas de contenedores desbordados de bolsas de basura. La huelga del servicio de recogida, que se extenderá hasta el 30 de agosto, ha dejado las calles de Edimburgo llenas de basura. Crisis sistémica. El final de la banca central privada. Se hunde el sistema financiero mundial, caen las divisas y se desacoplan los mercados. A su debido momento se derrumbará todo el sistema, según Peter B. Mayer. Este es el secreto que se revela al público. La economía mundial está implosionando y ya no se puede sostener. Perdón, que aquí hay un error. La revaluación de las divisas está preparada para comenzar en el momento adecuado. Se introduce un nuevo sistema diseñado para permitir que fluya sin problemas en la economía mundial en el nuevo sistema financiero cuántico. En un último esfuerzo, los bancos centrales están subiendo los tipos de interés, lo que provocará el colapso permanente del sistema, asumiendo ellos mismos la culpa como se pretende. El mercado de la vivienda se derrumbará. La industria del automóvil lo pasará muy mal. La gente ya no podrá conseguir un préstamo fácilmente y todo empezará a colapsar. La divulgación
es luz y progreso. La historia de lo que ocurrirá en 2022 y más allá será la noticia más importante en la historia de la humanidad en el planeta Tierra. Llegará a su final siglos de desinformación. Divulgación significa luz y cambio para la curación de la humanidad y de nuestro planeta. Se revelará el grueso de los cambios profundos en una avalancha de noticias sorprendentes procedentes de múltiples fuentes simultáneamente. Y ese será el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. La gente será testigo de grandes cambios en nuestro planeta desde que se hundió la Atlántida hace unos 12.000 años. Con menos miedo que nunca antes en la historia de la humanidad, se dirá la verdad con más energía y claridad por la gente de dentro y de fuera en los cargos del gobierno, y sus palabras serán escuchadas, conservadas y multiplicadas. Se revelarán muchas cosas que mostrarán el mundo bajo una luz diferente. Se analizarán muchos hechos históricos para encontrar la verdad real. Tocando fondo. Mensaje de Mateo. Las economías nacionales están en estado de quiebra y no se reactivarán con éxito. La economía mundial tocará fondo y comenzará a funcionar en todo el mundo un sistema honorable. Cesarán gradualmente las guerras, la violencia, el engaño, la opresión y la censura a medida que los corazones y mentes oscuros abandonen el planeta. No puede ser de otra manera. Simplemente esta es la física que gobierna la vida en este universo. A medida que la Tierra avanza rápidamente hacia planos sucesivamente superiores, nada podrá sobrevivir con baja frecuencia en ninguna forma. Robo, deshonestidad, leyes injustas, intolerancia, costumbres y actos crueles, que todos conocemos. No será como si las religiones fueran totalmente descartadas y sustituidas por leyes universales en la era dorada. Cuando surjan las verdades de la ciencia de que la ciencia y el espíritu son lo mismo, y que los dogmas religiosos fueron originados por los primeros líderes de la Iglesia y el Estado para controlar a las masas, las personas cuya conciencia se haya elevado más allá de las limitaciones de la tercera densidad se adherirán a los aspectos espirituales de sus respectivas religiones y los aspectos de control ideados quedarán en el camino. Tormenta solar. La llamarada solar de clase M4 arrojó una tormenta solar al espacio. Los analistas han determinado que probablemente golpeará el campo magnético de la Tierra durante las últimas horas del 28 de agosto. Un golpe de refilón podría provocar tormentas geomagnéticas de clase G1. Las condiciones de la tormenta podrían extenderse hasta el 29 de agosto, especialmente si llega una corriente de viento solar de alta velocidad como se espera. El material gaseoso fluye desde un agujero del sur en la atmósfera del Sol. Una gran mancha solar crece más de 10 veces en los últimos días y apunta directamente a la Tierra. La mancha solar AR3085, que hace 2 días apenas existía, actualmente ha multiplicado por 10 su tamaño, convirtiéndose en un grupo de manchas cada una de las cuales tiene un núcleo de un diámetro similar a la Tierra. La región activa está directamente frente a la Tierra y crepita con erupciones solares de clase C. Américas. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos critica la politización de los tribunales. Autoridades mexicanas buscan reducir el tiempo para el rescate de 10 mineros desaparecidos. Pues que se apuren porque ya han pasado más de 3 semanas. Evalúan nuevas opciones para el rescate de mineros en México. Fracaso del gobierno. Visado de entrada a México no frena el flujo de migrantes a Estados Unidos. 3 caravanas de migrantes avanzan por el sur de México rumbo a Estados Unidos. Casi 80.000 inmigrantes han ingresado en Honduras en 2022, la mayoría cubanos. Los grupos de ayuda no dan abasto ante la llegada de migrantes a Nueva York. Canciller destaca el regreso al país de 29.124 venezolanos a través de un plan gubernamental. Cuba ratifica su estrategia de desarrollo ante la Unión Económica Euroasiática. Cuba contacta a Estados Unidos para rehabilitar la zona del incendio de Matanzas. El precio de los combustibles se mantendrá congelado en Nicaragua.
Argentina y la India acuerdan potenciar relaciones políticas y económicas. Argentina restringe los viajes de funcionarios al exterior para moderar el gasto. La provincia argentina de Neuquén negocia con los mapuches para pacificar Vaca Muerta. Dimite la ministra chilena de Desarrollo Social. Queman 6 máquinas forestales en la Araucanía tras la prisión de un líder mapuche. Terremoto de 3,6 grados de magnitud alarmó en Lima, pero sin daños personales. Castillo pide una máxima sanción para el policía que allanó la sede presidencial. Petro viajará a Perú a la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones en su primer viaje oficial al extranjero. Colombia suspende los ataques sobre campamentos guerrilleros donde haya menores reclutados. Fracasa de nuevo en Bolivia el diálogo para solucionar el conflicto cocalero. Ente de El Salvador reconoce 73 muertos en el estado de excepción. La inversión extranjera en Brasil alcanza su mayor valor en casi 2 años. Bolsonaro dice que la Unión Europea quiere acelerar el acuerdo con Mercosur por la sequía. USA. Powell advierte de más subidas de tipos. Wall Street se tiñe de rojo. Texas, Idaho y Tennessee aprueban restricciones que se acercan a la prohibición del aborto. California prohíbe la venta de coches nuevos de gasolina a partir del 2035. El fiscal militar de Guantánamo crea una división para combatir las redes pederastas. La justicia publica el documento con las razones para el registro de la casa de Trump. Según este documento de 32 páginas, 14 de las 15 cajas entregadas por Trump, o incautadas más que entregadas, incautadas el pasado febrero, contenían material con información confidencial o clasificada, lo que originó la investigación. Europa. El Papa crea 20 nuevos cardenales, 1 español y 4 latinoamericanos. Manifestantes españoles reclaman ayudas por los incendios de Zamora. Extinguido el incendio de un depósito de biodiesel en el puerto de Bilbao. Consternación en Granada por la muerte a los 76 años de edad del humorista gráfico Martín Morales, a quien conocí personalmente. Muere a los 78 años el guitarrista Manolo Sanlúcar, figura del flamenco. Sabadell libera las subidas en el IBEX 35. El BCE admite que la inflación es más elevada y persistente de lo que había previsto. Cae la confianza de los exportadores alemanes por tercer mes consecutivo. Francia y Argelia sellan la reconciliación 60 años después de la independencia. Holanda saca a 400 emigrantes de un campamento precario. Alemania sospecha haber sido espiada por Rusia en 2 de sus bases de entrenamiento militar. Un tribunal declara la quiebra de la filial checa del banco ruso Sberbank. Polacos y checos acuerdan defender el espacio aéreo eslovaco. Manifestantes animan a no pagar el alto coste de energía en el Reino Unido. Edimburgo se cubre de 1 metro de basura mientras los recogedores exigen mejor salario. Serbia y Kosovo llegan a un acuerdo sobre los documentos de identidad. Hungría ampliará su única planta nuclear con ayuda de Rusia. Ucrania. El volumen del grano exportado de Ucrania supera 1 millón de toneladas. El Parlamento ucraniano se vota a sí mismo un aumento salarial masivo. Las fuerzas de seguridad rusa han revelado que el Servicio de Seguridad de Ucrania ha estado reclutando masivamente a ciudadanos ucranianos que viajaban con frecuencia a Rusia desde 2014, obligándoles a entregar datos sobre el personal militar ruso en Crimea y otras regiones. El ejército ucraniano ataca con HIMARS un hospital en la República de Lugansk, 3 muertos. Las tropas rusas destruyen el obús M77 utilizado para bombardear la central nuclear de Zaporilla. Las fuerzas armadas ucranianas abrieron fuego contra la planta nuclear de Zaporilla. Imágenes muestran la central nuclear de Zaporilla expuesta a continuos ataques de fuerzas ucranianas.
proyectiles ucranianos alcanzan el área de almacenamiento de isótopos radiactivos en la central nuclear de Zaporilla. Preocupación internacional por la central nuclear de Zaporilla. Desconectados los dos últimos reactores de Zaporilla. Los combates fuerzan una desconexión de la central de la red eléctrica. La Unión Europea se ve afectada por el paro de la planta nuclear de Zaporilla. La ONU negocia con Rusia el inspeccionar la central nuclear de Zaporilla. Un informe confirma el uso de bombas de racimo en la guerra de Ucrania. La ONU describe denuncias creíbles sobre el uso de municiones de racimo por parte de Ucrania. Ucrania enfrenta su invierno más difícil en la historia, pero debería alcanzar a tiempo la meta de almacenar 19.000 millones de metros cúbicos de reserva de gas natural. Solo 54 de los 193 Estados miembros de la ONU firmaron la declaración que condenan las acciones militares de Rusia en Ucrania, es decir, menos de un tercio, un 28%. La resolución se votó tras 2 días de debate. Ucrania no tiene un registro preciso de las armas estadounidenses que recibe. Kiev registra las armas enviadas por Estados Unidos en papel y no siempre puede saber su destino, dice el Pentágono. Un alto cargo del Pentágono admite que no se muestra muy confiado sobre el control que las autoridades ucranianas ejercen sobre las armas que reciben. Combatientes de la Legión extranjera ucraniana acusan a su mando de numerosas infracciones, desde saqueos hasta misiones suicidas. Según una investigación de un medio ucraniano, obligaron a los soldados de una unidad a llevarse los muebles y aparatos electrónicos de un centro comercial de la ciudad de Lysychansk delante de los residentes locales. China. China sufre la ola de calor más intensa en 6 décadas. China alerta de grave amenaza a la cosecha de otoño por la sequía y el calor. El lago de agua dulce más grande de China se reduce un 75% debido a la sequía. China anuncia más medidas de apoyo a las infraestructuras y al sector agrícola. China exige a Estados Unidos que interrumpa los contactos oficiales con Taiwán. Pekín expresó su protesta respecto a la visita de la senadora Marsha Blackburn. La gente debe entender que la situación en Taiwán y en China afecta al mundo entero. Taiwán aumentará su gasto militar hasta niveles récord. Se planea aumentar el presupuesto en defensa en un 14% para contrarrestar una posible amenaza de Pekín. Expertos explican las tácticas de Washington para contener a China. Los analistas indican que la decisión del Reino Unido de prohibir los equipos de Huawei en 2020 no fue más que un pretexto para transmitir órdenes directas de Washington. TikTok, la aplicación espía más grande hecha en China. El PCC manipula el ciberespacio para ahogar las críticas sobre Xinjiang, dice Estados Unidos. Una investigación sobre el software electoral descubre a codificadores chinos. Una empresa electoral de Michigan revela una conexión china alarmante. Toyota y el principal fabricante de baterías del mundo detienen fábricas en China en medio de una crisis energética provocada por la sequía. Los cierres se suman a un número creciente de industrias que van desde los paneles solares hasta la fundición de aluminio. Escasez de energía en China podría impulsar la demanda de cobre y aluminio. Ganancia récord de PetroChina tras la subida del petróleo. Científicos chinos crean un dispositivo que mejora el rendimiento y la seguridad de los bombardeos furtivos. Asia. Lluvias monzónicas anegan Pakistán y dejan unas 1000 víctimas. Pakistán evacua a miles de personas ante las fuertes lluvias del monzón. Pakistán pide ayuda internacional y declara el estado de emergencia por las inundaciones. La Unión Europea destina 1,8 millones de euros a las víctimas de las inundaciones en Pakistán. Corea del Sur desarrolla drones sigilosos para neutralizar los sistemas de defensa antiaérea de Pyongyang. Un hombre coloca la piel de su pulgar a un amigo en la India para vulgar los controles biométricos
y que presente un examen en su lugar. El plan falló y ambos fueron detenidos. Anulado el intento de Meta de evitar la investigación de las políticas de privacidad en la India. Un tribunal de Delhi ha desestimado las solicitudes de WhatsApp y Facebook para evitar que la Comisión de Competencia investigue la plataforma de WhatsApp, después de las denuncias de prácticas de intercambio anticompetitivas de Meta para explotar datos supuestamente. Kuwait aumenta su producción petrolera a más de 2,8 millones de barriles diarios. Descontento en Arabia Saudita por el acuerdo nuclear con Irán. Irán realiza maniobras a gran escala con sus drones de combate. Descubren en el desierto de Israel una mansión de 1200 años con sorprendentes estructuras subterráneas. El complejo sistema de bóvedas construido a más de 5 metros por debajo del patio permitía a los residentes resguardarse del abrasador calor veraniego. África. Angola podría conectarse al sistema de pago ruso MIR. Enfrentamientos en la capital de Libia dejan 23 muertos. Las fuerzas aéreas etíopes bombardean la capital de Tigray. La ONU pide el cese inmediato de la violencia en Etiopía tras la ruptura de la tregua. La ONU advierte sobre la crisis alimentaria de los refugiados saharauis en Argelia. Una ONG de Mauritania pide que se acelere la creación del Fondo de Víctimas de la Esclavitud. Túnez llama a consultas a su embajador en Rabat tras una crisis por líder saharaui. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.